tarde, licenciada. Buenas tardes. Qué gusto escucharles. Habemos poquitos, ¿verdad? 55. ¿Cierto, Lida? No sé si tenemos alguna duda, jóvenes, del punto que estamos trabajando. Estamos trabajando el protocolo notarial. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, licenciada. Gracias, Marlene. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a apagar la cámara. Voy a compartir un momentito. En la parte normativa nos habíamos quedado. Llegamos hasta el artículo 17. Abramos ahí nuestro código de notariados. Estamos leyendo la parte atinente al protocolo. El artículo 17 se refiere a los atestados. Los atestados son aquellos documentos que nos sirven de base o tienen relación con los instrumentos que autorizamos. Dentro de estos atestados tenemos que tener el pago de apertura, nuestra constancia de ser colegiados activos, las constancias de haber comprado timbres notariales, timbres fiscales, constancia de haber remitido los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, constancia de haber enviado avisos de cancelación, avisos trimestrales, copias de documentos personales de identificación, cualquier otro documento que nos sirva o nos haya servido para nuestros instrumentos públicos autorizados. A veces en las compraventas de bienes inmuebles, si la venta es la totalidad del inmueble, nos queda a nosotros el testimonio, ¿verdad? El testimonio que nuestro cliente ha llevado para acreditar su derecho.
Y el que le vamos a entregar a la persona, a nuestro cliente, va a ser el testimonio de la transacción ya realizada, de la compra-venta. Y cualquier otro documento que nos haya servido para elaborar los instrumentos públicos. El artículo 18 se refiere al empastado. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Tenemos obligación de empastar y tenemos 30 días para poder realizar esta actividad. El artículo 19 establece: el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Es nuestra responsabilidad el protocolo que nosotros vamos formando. Y también de las hojas, ¿verdad? No se nos pueden perder. Nosotros como notarios y notarias compramos las hojas de papel sellado oficial para protocolo, pero el protocolo en sí es del Estado, no es nuestro. Por eso, cuando nosotros ya no querramos cartular, pues lo entregamos al Archivo General de Protocolos. El artículo 20 establece: el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por la ley. El artículo 21 se refiere a la revisión del protocolo. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. El artículo que sigue, el 22, se refiere a la consulta pública del protocolo. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Por el principio de publicidad, nosotros podíamos permitirle a alguna persona la consulta de los instrumentos públicos, pero tenemos que ver que tenga interés y debe ser en presencia nuestra. Lo que no podemos mostrarles son los instrumentos públicos, las declaraciones de última voluntad, como los testamentos y donaciones por causa de muerte. Eso sí, no podemos darles publicidad mientras viva el otorgante. Únicamente al otorgante es a que nosotros podemos mostrarle, de ahí a nadie más. Cuando fallece la persona, entonces sí, podemos entregar el testimonio, podemos entregarle una copia simple o una copia legalizada. Depende de lo que nos pidan el cliente. Como nosotros somos depositarios del protocolo, si el notario tiene que ausentarse del país por un tiempo menor de un año, tiene la obligación de entregarlo a un notario hábil. Tiene que ser un notario hábil para que él pueda entregar copias de ese protocolo o testimonio de ese protocolo y puede hacerlo si es notario hábil. Si no, tendría alguna prohibición. Para efecto, el notario que sale al extranjero tiene que hacer una nota y esa nota debe estar firmada por los dos notarios, tanto el notario que se va a ausentar como del notario en quien dejamos nosotros el protocolo y debidamente firmado. Entonces ya lo podemos presentar al Archivo General de Protocolos antes de poder salir al extranjero. Si el tiempo que el notario es mayor de un año, entonces debe entregarlo al Archivo General
de protocolos en la capital, y si es en los departamentos, a un juez de primera instancia o al alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental. Y ellos tendrían la obligación de remitirlo dentro de 8 días siguientes a su depósito, al Archivo General de Protocolos. Vamos a escuchar a Domi, que está pidiendo la palabra. Licenciada, buenas tardes. Es un gusto saludarla. ¿Me escucha? Gracias, Domi, igualmente. Sí, le escucho. ¿O se le puede dejar a un amigo de confianza, podría ser? Pero sí es notario. Ajá, sí, pues un amigo ¿Verdad? notario, ajá, que resguarde el protocolo de uno y podría ser, pero tendría que ser de confianza, ¿cierto? Sí, de confianza, pues sí, uno realmente a la persona que le va a pedir favores a alguien que uno le tiene confianza, ¿verdad? Porque él tiene que firmar la notita donde uno informa al archivo que va a salir de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Y que la persona encargada del protocolo es la licenciada o licenciada, ¿verdad? Entonces, sí, de preferencia pues tiene que ser una persona de confianza, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la seguridad de que si llega alguno de nuestros clientes, pues él lo atienda bien, ¿verdad? Le entregue la copia o el testimonio que necesite. Y lo importante es que también sea hábil, ¿verdad, Domi? La persona tiene que ser notario o notaria hábil. Muy bien, Ligda. Gracias. Muy bien, Domi. Si la persona, si al notario o la notaria se le inhabilita por cualquier razón, igual, ¿verdad? Tiene que entregar su protocolo. También puede ser la entrega en forma voluntaria. Si el notario o la notaria ya no quiere cartular, ya no quiere escriturar, pues lo puede entregar perfectamente al archivo. Y principalmente cuando el notario ha fallecido, ¿verdad? Cuando nosotros llenamos nuestra hojita de apertura para el pago de apertura, hay un espacio donde anotamos que a quién le dejamos el protocolo. Entonces, estos documentos ya están en el archivo porque es lo primero que tenemos que hacer para poder escriturar, hacer nuestro pago de apertura. Y hay un formulario que tenemos que llenar y dentro de ese formulario nos piden ese dato, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tenga el archivo, pues puede abocarse con la persona que aparece en este formulario, para efecto de que entregue el archivo dependiendo de la situación, ¿verdad? En el caso de la entrega voluntaria, si la persona quisiera volver a cartular, pues lo puede hacer, ¿verdad? Y solicitar al archivo que le entreguen su protocolo. Si es que tiene ahí, digamos, hojas disponibles, ¿verdad? Porque si las terminó en un año completo, entonces, pues con pagar apertura ya podría ya volver a cartular. Vamos a darle lectura a los artículos que aquí les consigno. El 23, el 26, el 27 y el 28. A ver quién me quiere apoyar. Estos son artículos del Código de Notariado. Buenas tardes, licenciada. Si gusta, le apoyo yo. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias. Artículo 23. Los albaceas, herederos o parientes
o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos. Si se encontrare en la capital o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o municipio, respectivamente. En estos casos, el juez de primera instancia o alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. Gracias, Ángel. Vamos a leer el siguiente, el 26. A ver quién quiere apoyar. Buenas tardes, licenciada. ¿La puedo apoyar yo? Gracias, Uni. Buenas tardes. Artículo 26. El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para capitular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare. Gracias, Uni. Vamos a leer el que sigue, el 27. A ver quién apoya. Lic, dale, apoyo yo. Gracias, Don. Con mucho gusto. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital, de Archivos General de Protocolo en la capital, o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso será documentado suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Gracias, Domi. Y por último, el artículo 28. Los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. Les voy a leer el 24 y el 25 porque también son importantes. Artículo 24. El registrador civil, al asentar la partida de defunción de un notario, si ésta ocurriera en la capital, dará inmediatamente aviso al director del Archivo General de Protocolos. Y si ocurriere en un departamento, al juez de primera instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. El artículo 25. En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del Archivo General o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Es importante que los protocolos al final estén en el archivo para que las personas o los clientes del notario, si él ya no lo encuentra, pues en el archivo tienen que estar, ¿verdad?
y así poderle atender bien a las personas que en un momento dado han requerido de nuestra función notarial. La apertura del protocolo se paga, ¿verdad? Un derecho de apertura de 50 quetzales más 5 quetzales del formulario. Y este es el formulario. Acá van a aparecer la firma del notario o la notaria que está comprando, su sello, y la firma y sello de la persona que queda como responsable en caso pase cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a consignar los datos de la persona a la que le pueden requerir en cualquier momento ese documento. Pues la hoja del protocolo tiene un lado anverso y un lado reverso. Tiene 25 líneas de un lado y 25 líneas del otro lado. Hay garantías o principios que fundamentan el protocolo. La primera garantía o principio que lo fundamenta es la permanencia documental en las relaciones jurídicas. Este principio es importante porque los instrumentos públicos quedan a perpetuidad. No se pierden. El notario los cuida, el notario tiene control de los instrumentos públicos que ha autorizado y al final pues los remite al Archivo General de Protocolos. Entonces ahí se evita la pérdida de los instrumentos públicos. En este caso se refiere a los instrumentos que están dentro del protocolo, porque el acta notarial, la auténtica de firma y la auténtica de copia de documentos le quedan al cliente. Entonces de eso sí nosotros no podemos guardarlos, ¿verdad? Porque a ellos les van a servir y por eso ellos es que los tienen, no los guardamos nosotros como notarios y como notarias. El principio de ejecutoriedad de los derechos. Estos instrumentos públicos que el notario ha autorizado tienen las relaciones jurídicas incorporadas dentro del instrumento. Y cuando han firmado esos instrumentos, acepta el otorgante la obligatoriedad de esos instrumentos públicos. Y si la persona no cumple con esa obligación, entonces se puede ejecutar el instrumento público para obligar a la persona a que cumpla con su obligación. También está el principio de autenticidad de los derechos. Estos documentos que autoriza el notario son auténticos, son ciertos, generan garantías hacia nuestros clientes. Por todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que chequear, tenemos que revisar, tenemos que realizar todo el procedimiento desde que atendemos a nuestro cliente hasta registrarlo y entregarle a nuestro cliente su testimonio. Entonces, esos documentos van a ser auténticos, van a ser ciertos, van a ser certeros. Le da seguridad a nuestros clientes. Y la garantía a principio de publicidad de los derechos. La mayoría de instrumentos públicos, el notario lo remite a los diferentes registros. Y eso ya le da publicidad. Cualquier persona puede consultarlos o puede pedir copia de esos instrumentos y ya ellos conocen, ya saben de lo que consta en esos instrumentos públicos, porque ya son públicos. Y todo eso le va a dar durabilidad y seguridad
al protocolo. Nosotros, como notarios, somos depositarios. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro protocolo. Pero a pesar de que tengamos todo el debido cuidado, puede ser que se pueda perder, que se destruya o que se deteriore. Entonces el notario debe hacer este procedimiento. Cuando él se entera de que se ha perdido, destruido o deteriorado un instrumento público, debe dar aviso al juez de primera instancia de su domicilio. El juez instruye la averiguación y declara procedente la reposición, si así lo considera, o si a su criterio existe delito, entonces abren procesamiento criminal. Para hacer la reposición de estos instrumentos públicos, el juez pide a la Corte Suprema de Justicia copia de los testimonios entregados por el notario. Si el instrumento que queremos, que estamos requiriendo, aparece, entonces ahí terminaría nuestro proceso, porque ya tendríamos esa copia o esa certificación o ese testimonio, y eso nos va a servir para incluirlo dentro de nuestros atestados como reposición del instrumento que hemos perdido, destruido o deteriorado. Si no existe copia en la Corte Suprema de Justicia, entonces hay que constatar si ese instrumento público se registró. Y si hubo registro, entonces se piden copias al registro. En este caso, al Registro General de la Propiedad. Pero si fuera otro registro, pues dependiendo del registro. Si existe ahí en el registro la copia que necesitamos, ahí quedaría nuestro procedimiento. Pero si no, continuamos con el proceso. Se citaría a los otorgantes e interesados, previniéndoles la presentación de copias o testimonios. Entonces se les cita, ¿verdad? Y puede ser que las personas tengan sus testimonios en su casa y entonces ellos, al llevarlos, pues con eso quedaría ya repuesto. Si con eso no queda repuesto, entonces hay que averiguar si esos instrumentos fueron registrados y el juez pedirá certificación o duplicado. En este caso, al Registro General de la Propiedad, si ahí fue donde registramos. Si faltara por reponerse, se citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. Entonces, si no tenemos la copia del instrumento público, el juez en acta va a hacer constar lo que los otorgantes le indiquen, ¿verdad? Ahora, si hay desacuerdo y no es posible la comparecencia de los interesados, sus derechos lo harán efectivos en la vía ordinaria. Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas o certificaciones de los registros y con la debida constancia de los puntos en que estén de acuerdo los otorgantes, quedaría repuesto el protocolo
perdido o inutilizado. Entonces, puede no darse todo este proceso, ¿verdad? Porque en cualquier paso podemos ya tener la copia del instrumento. Y con eso quedaría ya repuesto el protocolo. La reposición la podemos leer del artículo 90 al artículo 95. ¿Qué manda? Linda, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Rudy. Según lo que usted está explicando, una reposición de un instrumento no se le solicita al abogado que lo hizo, entonces, sino a un juez. Y el juez lo solicita a la Corte Suprema de Justicia, según lo que he estado yo captando. Pero usted dio a entender que también en el registro, si está en el registro, no se hace todo el proceso, como que ahí quedaríamos, porque lo que queremos es obtener esa copia, que es la que se destruyó o perdió, ¿verdad? Pero el abogado no tiene copia de eso ahorita entre sus instrumentos guardados. Si lo tuviera, entonces no pediría la reposición. En este caso es porque el notario se entera o se da cuenta que le falta un protocolo o un instrumento público, ¿verdad? Pero es el notario es el que se da cuenta. Entonces, si nosotros no tenemos control de nuestras hojas o de nuestras escrituras, podemos tener un problema posterior. Pero si nos damos cuenta a tiempo que nos falta una escritura, o supóngase que el procurador llevaba una escritura para registro y lo saltaron o algo y se perdió. Entonces, en este caso, sería un testimonio. No habría problema. Pero si llevaba la escritura matriz para firma, a veces necesitamos llevar los instrumentos para que firmen representantes legales. Y a veces hay que ir a las oficinas públicas, ¿verdad? Y puede ser que la persona que lo lleva, pues lo asalten, ¿verdad? Y dentro de todo lo que le quitan va ese instrumento público. Entonces ahí habría una pérdida de ese instrumento público. Pero también puede ser que sea deterioro del instrumento público. O que se haya destruido, ¿verdad? Yo sabía de un caso de un notario que estaba contando que su secretaria le ayudaba a imprimir las escrituras. Y cuando ella se daba cuenta que no le quedaba bien, porque los márgenes no estaban bien ajustados o algo, ¿verdad? O se había equivocado en la numeración fiscal, lo que hizo una vez fue que rompió las hojas y no le dijo nada al notario. Entonces, en este caso, hay una destrucción, ¿verdad? Si el notario se hubiera dado cuenta a tiempo, pues quizás las recupera y tal vez las pega o algo, ¿verdad? Solo para efecto de tenerlas, aunque sea en esa forma. Pero en este caso, pues se llevan la basura y todo y nadie dice nada, ¿verdad? Hasta que empiezan a ver, a hacer su razón de cierre, a hacer su índice y se dan cuenta que faltan esas hojas de protocolo. Entonces ahí es donde empieza el notario a ver qué hacer, ¿verdad? Para corregir ese error. Entonces puede ser que sea pérdida del protocolo, puede ser destrucción o puede ser deterioro, ¿verdad? Pero es el notario el que se da cuenta y es el que da aviso al juez de primera instancia del domicilio del notario para que él inicie todo ese proceso.
Lida, y en ese caso que usted dice que la secretaria del abogado rompió Del las notario. hojas, del notario rompió las hojas, ahí tiene que justificar de alguna manera, o cómo hace para, como va todo enumerado, va todo bien controlado, ¿verdad? O ahí qué hace el notario, Lida. Pues tiene que hacer todo este proceso, Rudy, porque como él no, eso se supo después, ¿verdad? Que la señorita había roto las hojas, pero él no sabía nada de eso, entonces tuvo que hacer su trámite de la reposición, porque no le faltaban esas hojas de protocolo. Linda, y las hojas que póngase, ahí se permite anular hojas, o las que no salen bien, póngase por error a la impresión, ahí se reportan como no usadas o como malas al hacer el cierre. En ese caso, nosotros, si nos equivocamos por la impresión, porque se salió del margen, lo que tenemos que hacer es cancelarla. La forma es cancelar el instrumento público. Puede ser Muy por bien. eso o puede ser también porque alguna persona ya no quiso firmar, porque ya le da pena firmar, peor si la persona no va a pagar, ¿verdad? Y es fiadora, por ejemplo. Entonces se arrepiente, ¿verdad? Y no quiere firmar. Entonces el instrumento público estuvo bien hecho. Llegaron las personas. Pero al final no nace la vida jurídica porque con una firma que haga falta no está completa la escritura. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese sentido es una cancelación, una razón de cancelación. Y mandar el aviso al Archivo General de Protocolos, porque esa es nuestra obligación, ¿verdad? De cada instrumento cancelado, tenemos que informar a la directora del archivo. Ligda, Pero y se esa han sería dado la casos, forma. Ajá. ¿Qué sí, más? se han dado casos que póngase a alguien que le urge su escritura y le dice a alguien, haceme mi escritura, y ese se tarda mucho, entonces, pero sí ya lo empezó a trabajar y todo, y no lo entrega, ya lo tiene impreso, y viene el cliente y cambia y pide a otro, póngase lo que él ya hizo, igual se declara como que ya no, como anulado, algo así. Usted usó una otra palabra No, diferente. nosotros no podemos anular. La nulidad la pide la persona, ¿verdad? Nosotros lo único que vamos a hacer es cancelar la escritura. Si, digamos, mi cliente llegó y yo, por X o Y razón, no tenía lista la escritura, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros tengamos nuestra relación notarial, busquemos una forma de que las dos personas tengan la responsabilidad y la obligación. Cuando mi cliente llega a la oficina, pues yo le digo que tiene que dejar el 50% de mis honorarios. Y al finalizar, que me pague el otro 50%. Porque si nosotros no le cobramos, entonces va a ser eso, ¿verdad? Vine hoy y no estaba, pues me voy con otro notario. Si fuera así, que no nos ha pagado nada y nosotros, en el ejemplo suyo, no estaba lista la escritura. Si no estaba lista la escritura, pues puede ser que ya no la imprima, ¿verdad? Que ya no la imprima en las hojas de protocolo. Pero si la imprime y su cliente ya no llega a firmarla, tiene que hacer una cancelación. Esa es la forma. Tenemos que cancelar las escrituras y mandar un aviso al archivo que la escritura número tal de fecha tal fue cancelada. Pero no podemos anular, sino cancelar. Gracias, Ligda, muy amable. Muy bien. Vamos a escuchar a Sonia. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Fíjense que me surgió una duda a raíz de la pregunta del compañero. Si, por ejemplo, pues por algún motivo que a veces pasa en las impresoras que se atora el papel, y si en una de esas se atora el papel de protocolo y todo, y ahí ya estaba hecha la escritura,
como se cancela esta hoja, en la siguiente hoja, si la escritura era la escritura número 11, por ejemplo, se repite o digamos, se vuelve a imprimir en otra hoja, se pone escritura número 11 o se cambia el número correlativo a 13, perdón, a 12. La escritura pública ocupa un lugar en el protocolo. Y aunque usted se haya equivocado o se haya truncado el papel en la impresora, siempre sigue siendo la escritura 11. Si nosotros cancelamos esa escritura, no podemos utilizar ese mismo número. Tenemos que darle el que sigue, al número 12, porque esta ocupa un lugar y es la 11, sigue siendo la 11 siempre, aunque esté cancelada. Y vamos a mandar el aviso de la escritura 11 de cancelación. Y la 12 es la que ya vamos a hacer nuevamente con el debido cuidado para que ya nos quede bien, ¿verdad? Pero la otra siempre ocupa un lugar y siempre va a tener su número. Solo La la otra hoja que es la que vamos a sigue. hacer, ¿qué manda? Solo la hoja sería la que nos, digamos, guardaríamos para que al final, al cierre, estén cabales las hojas, digámoslo así. Cuando usted me dice hoja, quiere decir que solo una hoja se arruinó. Sí, solo una hoja se arruinó, entonces como en la siguiente hoja vamos a seguir con el mismo número de escritura, esa hoja solo nos queda a nosotros para el control que llevamos para el cierre del año, ¿verdad? Es que usted tiene que cancelar la escritura completa, no la hoja. Si la escritura 11 consta de 3 hojas, van a ser una hoja que se deterioró y las dos no, ¿verdad? Otras dos no. Pero las mismas 3 forman una escritura. La que usted va a cancelar es la 11, las 3 hojas. Y luego ya la siguiente hoja va a ser la número 12, pero empieza la escritura completa, no por hoja, sino por instrumento público. Ah, muy bien. Aunque sea, diga lo mismo. Aunque diga lo mismo, porque como no podemos interrumpir la numeración fiscal, entonces tenemos que cancelarla y utilizar las 3 hojas siguientes para la misma escritura, pero tiene que ser con otra numeración. Ah, ya le comprendí, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, Sonia. Vamos a escuchar a Domi. Licenciada, disculpe, fíjese que yo me perdí con todo esto, porque iba bien, pero luego que sí, que se me, ¿cómo se dice? Las preguntas y entonces ahorita y yo ya no sé, ya no tengo claro esto. Muy bien, Domi. No tenga pena, mire, pues vamos a leer ahorita los artículos del 90 al 96 al 95 y eso nos va a aclarar, ¿verdad? Y si no, de todos modos, vamos a escuchar las dudas. A ver, empecemos con Domi, que nos lea el artículo 90. Al leer los artículos creo que vamos a comprender mejor. Sí, con mucho gusto, licenciada, ahorita lo leo. Gracias, Domi. Reposición de protocolos. Artículo 90. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que según el Código de Procesamientos Penales pueden denunciar un delito público tienen también derecho a poner en conocimiento del juez el hecho que haga necesaria la reposición del protocolo. Gracias, Domi. Vamos a pedirle favor a otro compañero o compañera que nos lea el siguiente, el artículo 91. Artículo 91. El juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada, la cual resolverá declarando procedente la reposición y en este caso de delito mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables. Muy bien, y en caso de delito, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el 92, a ver quién me apoya.
Declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieren en el archivo de protocolos, por cualquier motivo se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiera el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Gracias, Ana Lucrecia. A ver quién nos apoya con leer el siguiente artículo, el 93. Artículo 93. Si no fuera posible la presentación de testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieran sido registradas, el juez pedirá certificación de las partidas del registro de la propiedad inmueble o de los duplicados que en él existan. Gracias, Marley. Vamos a leer el que sigue, el 94. A ver quién apoya. Licenciada, buenas noches. Artículo 94. Buenas noches, Amílcar. Si aún faltaren por reponer algunas escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. En caso de desacuerdo de los otorgantes o si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Gracias, Amílcar. Y por último, el 95. A ver quién me hace el favor de leerlo. Artículo 95. Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la debida constancia de los puntos en que se hallen de acuerdo a los otorgantes, quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado. Gracias, Suni. Vamos a ver, Domi. Acá, Sí, a ver, vamos a ver quién. No sé si se solventó la duda o todavía no. sí, ya me quedó claro. Tenía razón, bueno. que los artículos ya se aclaran. Gracias. Es que los artículos son, pues leerlos abre más el entendimiento, ¿verdad? Porque no es como un resumen, ¿verdad? Muy bien. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el protocolo, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de reponerlo, porque realmente pueden pasar cosas de las que no escapamos, ¿verdad? Se puede perder, se puede destruir, se puede deteriorar. Y a veces son cuestiones que pasan también por accidente. Y entonces el código de notariado pues nos da la forma, ¿verdad? La forma de cómo reponer el protocolo. Puede ser un protocolo entero, puede ser una escritura, ¿verdad? Incluso se establece que si en la Corte Suprema existe el índice del protocolo perdido, entonces van a citar a todas las personas que aparezcan en el índice, pero eso es en el caso de que fuera todo el protocolo. Pero si es solamente una escritura, pues entonces solamente lo van a realizar con base a la escritura que ellos están reponiendo, ¿verdad? El artículo 92 se refiere hacia la mitad del artículo, se lee.
La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Acá se lee, ¿verdad?, que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial. El decreto número 24/2018 establece en el artículo 3. Esta es la ley de avisos electrónicos. A partir de la creación del portal electrónico del Diario de Centroamérica, se suprime la obligación contenida en cualquier ley, reglamento o disposición que ordene una publicación en el Diario Oficial, Diario de Centroamérica o diario de mayor circulación, la que se sustituirá por la obligación de publicar en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. O sea que actualmente solo existe el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Bueno, hay una excepción, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, se exceptúan de publicación en el portal electrónico del Diario de Centroamérica las enajenaciones y licencias de uso de marcas, nombres comerciales y señales de publicidad, los cambios de nombre, solicitudes de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, las que regirán su procedimiento de publicación con base en lo establecido en el artículo 31 del decreto número 3/2013 del Congreso de la República, debiendo publicarse en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual y aplicarse la nación que corresponda. Esta es la excepción, ¿verdad? Pero la mayoría vamos a tomarlo como que es el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Sí, Ronald, decreto 24/2018, ley de avisos electrónicos. Luego pasamos a la inspección y revisión del protocolo. La inspección y revisión del protocolo tiene como objeto principal comprobar si en el mismo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley. Cuando nos citan al Archivo General de Protocolos para revisión, tenemos que llevar nuestro protocolo y todos los atestados, ¿verdad? Pero si nuestro protocolo ya está empastado, pues todo va a ir directamente en ese protocolo. Esta revisión tiene que ser en presencia del notario. Clase de revisión. Existe la revisión ordinaria, la extraordinaria y la especial. La inspección y revisión ordinaria se debe hacer cada año, cuando el Archivo General de Protocolo nos cite. Y tenemos que presentarnos con nuestro protocolo y los comprobantes. Todo tiene que ser en presencia del notario. Entonces, en ese momento lo revisan a uno su protocolo, desde la primera escritura, y están viendo ahí si es una compraventa de bien inmueble. Le preguntan a uno dónde están los avisos para la edición de catastro y avalúo de bienes inmuebles
y el aviso para las municipalidades. Y ahí tenemos que tener las copias de esos avisos, debidamente sellados, ¿verdad? Sellados de recibido. Si lo que encuentran es una protocolización de un matrimonio civil, también nos preguntan de los avisos, ¿verdad? De los avisos circunstanciados. Entonces ahí tiene que obrar el aviso circunstanciado debidamente sellado. Y ellos revisan que las escrituras estén firmadas, que estén autorizadas, que no tengamos páginas o espacios en blanco y que esté empastado, ¿verdad? De todo eso ellos hacen un acta, haciendo constar cómo encuentran el protocolo del notario. Si no hemos cumplido en algo, nos dan un tiempo, ¿verdad? Un tiempo prudencial para poder cumplir con lo que hace falta y nos dan una nueva cita, ¿verdad? Para nosotros poder cumplir con lo que está pendiente. En la capital lo revisa el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos los jueces de primera instancia. Pero también el presidente del organismo judicial puede nombrar a notarios colegiados activos para que practiquen la inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los otros departamentos. La revisión e inspección extraordinaria. Esta se va a dar en cualquier tiempo, cuando lo ordene la Corte Suprema de Justicia. Y la especial será en caso de averiguación sumaria por delito. Es el caso especial. Por eso es importante cumplir, ¿verdad? Para que en el momento de que no revisen nuestro protocolo, lo tengamos perfecto y no seamos objeto de ninguna sanción. Esto se establece del artículo 84 al 89 del Código de Notariado. Busquemos ahí estos artículos. A ver quién tiene deseo de leer. Artículo 84. Artículo 84. En la capital, el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos, los jueces de primera instancia tienen en su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte de Suprema Justicia. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Amílcar. Vamos a leer el que sigue, el 85. A ver quién quiere leerlo. (85) La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en esta ley. Gracias, Domi. Vamos a leer el siguiente, el 86, a ver quién apoya. Apoyo, licenciada. Gracias, Ani. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Si el notario no cumpliere,
con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará de conocimiento del juez de primera instancia correspondiente. En previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su cumplimiento negativa, dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que procederá, y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo a procedimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario. Y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Si en el departamento solamente hubiera un juez de primera instancia y fuere este el encargado de la inspección y revisión, acudirá al juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los párrafos anteriores deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El notario que por su incumplimiento o negativa diere lugar a que se decrete la ocupación o extracción del protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes, de conformidad con la ley. Para la reeducación de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente o, en su caso, la Corte Suprema de Justicia, deberán sin demora certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda. Gracias, Sonia. Nos falta leer el 87 y el 88, al 89 también. A ver quién nos apoya. Gracias, Byron. Buenas tardes. Buenas tardes, Byron. El funcionario que practicare la inspección y revisión levantará un acta en el libro respectivo, en la que hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubiera hecho al notario y las explicaciones que al respecto diere este. Gracias, Byron. Vamos a leer el 88, a ver quién quiere apoyar. Gracias, Kevin. Si en la sección de revisión apareciere y en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que tome audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Gracias, Kevin. Y por último, el 89. Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos. Y por último tenemos el trámite de enmienda. Nosotros tenemos mucho cuidado con nuestro protocolo, pero a pesar de eso puede ser que alteremos la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego del protocolo. Estos son errores de forma. Estos se establecen en el artículo 96 del Código de Notariado. Si nosotros alteramos la numeración cardinal de los instrumentos, de la foliación o el orden de la serie, o dejamos una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego del protocolo, tenemos que hacer un trámite de enmienda del protocolo.
El notario debe acudir al juez de primera instancia del orden civil. El juez constata el error y en vista de las razones que expone el notario, acuerda la enmienda. Levanta un acta y certificación de ella. El notario lo agregará entre los comprobantes del protocolo. Entonces, es importante tener el cuidado, ¿verdad? Pero si a pesar de eso hay alguna equivocación, porque a veces puede ser que alguien nos apoye y algún error, ¿verdad? Se puede corregir, pero tenemos que hacer este trámite ante el juez. Aquí terminaríamos con el trámite de enmienda en cuanto al punto del protocolo. No sé si tenemos dudas, jóvenes. Leida, disculpe, no le logré captar lo especial. ¿Podría repetir? Con mucho gusto. Rudy, ¿podríamos leer el artículo 96 si fuera tan amable? Sí, Leida, mucho gusto. Gracias. Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilizar de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto una acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. ¿Solo esa era linda? ¿Me manda? Solo esa había que leerla. Artículo 96. Artículo 96, sí. Ahí aparecen los errores de forma. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma, ¿verdad? Y los errores de forma son alterar la numeración cardinal. O sea, me tocaba la escritura 8 y en vez de la 8 le puse 10. Ahí estoy alterando la numeración. También en la foliación me tocaba el folio 20 y le puse 21. Estoy alterando la foliación. O el orden de la serie, ¿verdad? Del papel sellado especial para protocolos. Tenía mis 5 hojitas listas para la impresión de la escritura. Pero platicando y platicando puse una atrás, ¿verdad? Y así las ingresé en la impresora. Va a salir bien la escritura. Va a salir a continuación y terminada. Pero voy a alterar la numeración fiscal. Puede ser que la haya puesto antes o después en el orden en que va. Puede ser que dejemos una página en blanco, ¿verdad? Que por alguna razón la señorita no se dio cuenta y nos pasó una hoja nueva y resulta que la escritura anterior todavía tenía el lado reverso limpio, sin escritura. Entonces, ahí teníamos que haber empezado la escritura. Pero nos pasaron una hoja completa y nosotros no chequeamos. Al final quedó una página en blanco. Entonces, o pueden ser varias hojas también, ¿verdad? Acá en el código establece inutilización de una hoja o pliego del protocolo. Anteriormente eran pliegos, ¿verdad? Así como las hojas de contabilidad que vienen así en pliegos. Entonces ahí se podía inutilizar el pliego entero, ¿verdad? Por alguna razón se nos pasaba. O simplemente una página o una hoja.
Entonces, si eso nos pasaba, teníamos que hacer ese trámite de la enmienda, ¿verdad? Teníamos que acudir al juez de primera instancia del orden civil y le llevamos el protocolo, presentamos un escrito para que el juez vea cuál es nuestro error. Entonces chequea y revisa, y si ve que realmente es un error de forma, él lo hace constar todo en un acta. Y él acuerda, nos autoriza esa enmienda, que esa hoja que nosotros pusimos equivocadamente como hoja fiscal, pues se va a quedar ahí, ¿verdad? Ahí porque ahí es donde sigue la escritura. Si la ponemos en el orden correcto, no se va a leer bien, ¿verdad? Porque la escritura ya quedó impresa. Entonces, con esa acta de enmienda que nos da el juez, queda repuesto, queda corregido ese error. Y esa certificación de acta tenemos que dejarla dentro de nuestros atestados, porque para efecto de revisión precisamente, ¿verdad? En el archivo. ¿Por qué nos equivocamos ahí, verdad? Porque la numeración fiscal está interrumpida. Entonces tenemos nuestra constancia de enmienda del protocolo y con eso se queda resuelto, ¿verdad? Vamos a escuchar a Sonia. Sí, buenas noches, licenciada. Yo con la duda para escribir sobre la hoja de protocolo, el de papel sellado, en computadora, licenciada. Como ahora lo tenemos en hojas, ¿verdad? Son hojas de protocolo, no son... Antes yo les contaba que antes eran pliegos, así como verlos, esas hojas de contables, ¿verdad? Que vienen, las que venden sueltas, que vienen como pliegos. Entonces había que doblar las hojas para poder manejarlas. Pero también podía ser que al notario se le hubiera pasado y hubiera dejado un pliego sin utilizar. Pero actualmente el protocolo aparece así en hojas, un lado anverso y un lado reverso. Entonces en la impresora ya tenemos los márgenes de la hoja de frente y la hoja de atrás, pues son diferentes los márgenes, para que case cabal aquí, porque tiene que escribirse dentro de las 25 líneas sin salirse del margen, ¿verdad? Y tampoco podemos dejar gran espacio acá. Entonces acá tenemos que tener ya nuestros márgenes que utilizamos para que al imprimirla caiga bien dentro de las 25 líneas y no se salga de los márgenes. Terminando aquí, pues volteamos la hoja y tendríamos que imprimir en la parte de atrás, en el reverso. Y así sucesivamente las demás hojas, ¿verdad? Teniendo el cuidado de que la hoja que viene atrás es la que sigue a esta numeración fiscal. Ajá. Gracias, licenciada. Muy bien, Sania. Ya son las 7:06. Yo creo que lo dejamos acá. Ya terminamos el punto 11. No sé si tienen dudas. De mi parte, ya no, Ligda. Muchas gracias por la cátedra. Gracias, Rudy. Claro, Todo bien, escribe Beverly. Muy bien. Entonces les deseo feliz noche, ¿verdad? Y los veo primero Dios el otro martes. Creo que el 19 empiezan los exámenes, ¿verdad? 18. 18. Ah, vaya, no han notificado nada. Muy bien. Entonces sí tenemos todavía dos días, ¿verdad? Gracias, Alan, el 18. Habíamos escuchado por ahí que querían iniciar el 19, pero no han notificado nada, ¿verdad? Habría que esperar. Entonces, les deseo feliz noche y los veo primero Dios el día martes. Feliz noche, 16. Gracias igualmente. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Adiós, feliz noche, jovencitos.